Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de columna, ¿sí? Vamos a comenzar a hablar de las radiografías de cervicales, ¿sí? Pero para ello necesitamos introducirnos en el tema sabiendo cómo está compuesta nuestra columna, ¿sí? Como bien saben, la columna está compuesta de aproximadamente de 31 a 35 huesos cortos, ¿sí? Está compuesta por cervicales, dorsales o torácica, lumbares, sacro y coxis, ¿sí? Las cervicales van a ser 7, la primera va a ser el atlas, la segunda es el axis, a la número 7 también se le llama prominente, las torácicas o dorsales van a ser 12, las lumbares son 5, las sacro, ¿sí? Son 5 y coxigias pueden variar entre 3 y 5, ¿sí? Vamos a recordar que en el adulto, tanto la sacro como las coxigias van a estar fusionadas, por eso se llaman sacrocoxigias, ¿sí? Bien, como importante de nuestra columna vertebral, podemos decir que por ella pasa la médula espinal y la médula espinal hace un recorrido hasta L1, L2 según la diferencia de autores, ¿sí? Hay autores que dicen que termina en L1 y hay otros autores que dicen que termina entre L1 y L2, ¿sí? Bien. Las dorsales sabemos que van a articular con las costillas y también con el esternón, ¿sí? Bueno, una gran diferencia, yo acá tengo, ¿sí?, una vértebra y es fácil de reconocer si yo les dijera qué vértebra es, ¿sí? La reconozco enseguida que es el axis, ¿sí? Porque la reconozco justamente por el diente, ¿sí? Este diente va a articular con el atlas, se llama apófisis odontoides y digamos que suplementa a el cuerpo del atlas, ¿sí? El atlas no tiene cuerpo, tiene masa laterales y el atlas va a articular con el occipital, ¿sí? Entonces podemos decir que es el axis, la segunda vértebra cervical. Bien, en radiología tenemos distintas posiciones de cervical, ¿sí? Tenemos el par radiológico, que es cervical frente y perfil. Tenemos oblicuas, que las oblicuas, cuando se pide radiografía de oblicuas, se pide ambas oblicuas, ¿sí? O sea, derecha e izquierda. Tenemos máxima flexión y máxima extensión y tenemos la posición de transoral, ¿sí? Antes de meterme en la posición, me estoy olvidando algo de decirles específicamente de la columna, que no tenemos que olvidarnos, ¿sí?, qué curvatura tiene la columna vertebral, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de la columna de la parte cervical, ¿sí?, o curvatura cervical, vamos a decir que es lordosis, ¿sí? Si hablamos de la curvatura dorsal o torácica, vamos a decir que es sifosis. Si hablamos de la curvatura lumbar, vamos a decir que es lordosis. Y si hablamos de la sacrocoxigia, vamos a decir que es sifosis, ¿sí? Yo después les voy a pasar una foto de un dibujito de esta curvatura. Es importante recordar esta curvatura porque cuando nosotros hacemos una radiografía, ¿sí?, vamos a darnos cuenta si esa columna está rectificada o no, ¿sí? Rectificada significa que las vértebras van a estar derechas, ¿sí?, y que va a estar la ausencia de esta curvatura, ¿sí? Bueno, como les decía, en estas posiciones, ¿sí?, volviendo a las posiciones radiológicas, perdón que me fui un poquito de tema, cuando se pide, por ejemplo, cervical frente y perfil,
es un par radiológico y mayormente se pide por traumatismo, por dolor, ¿sí? Por la rectificación, necesita ver qué tipo de rectificación tiene la cervical, o mismo cuando hay un trauma o postraumático, ¿sí? O mismo una operación, digamos, en cervical. Bien, oblicuas se van a pedir en caso de que haya un proceso degenerativo de la vértebra, ¿sí? ¿Qué significa un proceso degenerativo? Cuando la vértebra empieza, los discos vertebrales, mejor dicho, empiezan a funcionar, ¿sí? Mal, por decirlo así, hay un desgaste de la vértebra, ¿sí? Entonces se evalúa justamente los discos vertebrales viendo en las radiografías de oblicuas, ¿sí? Cuando se pide una máxima flexión y máxima extensión, que también se llama radiografías dinámicas, esto también es por un control postraumático o también es por una impotencia funcional de la vértebra, ¿sí? Y la transoral es una posición específica para ver si hay, no sé, fracturas, por ejemplo, en la apófisis odontoides, ¿sí? Mayormente cuando hay un trauma, mayormente los traumatismos, por ejemplo, automovilístico, puede llegar a haber fractura en la apófisis odontoides y por eso específicamente se pide la radiografía de transoral, ¿sí? Primero vamos a ir de a poco porque son distintas posiciones, entonces vamos a empezar por el par radiológico, que es radiografía cervical, frente y perfil. Se van a encontrar a veces en la guardia que solamente pide el perfil. ¿Por qué? Porque en la radiografía de perfil no solamente que vamos a observar la curvatura de la columna, sino que vamos a ver desde la primer vértebra cervical hasta la número 7, ¿sí? La prominente, y ustedes recuerden que para lograr ver esa número 7 necesitamos decirle al paciente que traccione hacia abajo los hombros, ¿sí? Eso significa que baje los hombros para poder despejar, ¿sí? Toda la masa muscular y poder ver la séptima cervical. Si no, no se va a poder ver, se va a ver desde la primera a la sexta, que no estaría mal tampoco. Y en la cervical frente, recuerden que por más que lleve la angulación de 10 a 15 grados hacia cefálico, vamos a ver solamente desde la tercer cervical hasta la séptima.